En matrices, una matriz es un arreglo de números. Voy a ponerle números así al azar. 6, 7, menos 1, 2, 3, 2, menos 3, 0, 1, 9, 12, 15, 16, 16, no sé qué otro número se me ocurre. 4, 5, 9. Y ya lo hemos platicado antes, ¿no? Pero voy a volver a repetirlo. Esto es un arreglo cuadrado. Esto regularmente se conoce y vamos a conocerlo en este curso como matriz. Matriz cuadrada, ¿por qué? Porque tiene igual número de filas que de columnas. Y ustedes me van a decir que es una fila, que es una columna. Bueno, una fila es el arreglo lineal que, bueno, aquí hablando pues burdamente, la línea que dibujan, esta línea que dibujan horizontal, el arreglo, pues son filas, ¿sí? Y las líneas verticales que dibuja este arreglo son columnas, ¿no? Entonces no hay mucho rollo aquí, ya lo habíamos platicado antes, pero pues ahora que estamos en el tema de vectores y matrices, pues no queda además de clarificarlo, ¿no? Ahora, un vector es un arreglo de números. Esa es una matriz cuadrada. Y una matriz cuadrada puede ser simétrica o no simétrica. En este caso vamos a hablar de la matriz cuadrada como tal, que tiene igual longitud, igual altura, igual número de filas que de columnas. Esa es una matriz cuadrada, de n por n. Puede haber diferentes tipos de matrices, no precisamente las cuadradas. Las cuadradas son bonitas porque pues nos sirve para fundamentar toda la teoría de matrices. Sin embargo, pues se dan diferentes presentaciones y cada una es importante. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una matriz de n por m. Regularmente todas las matrices se denotan de la misma manera. Las matrices son de m filas por n columnas. ¿Sale? Por ejemplo, esta es una matriz de 3 por 4. ¿Sale? 3 filas, 4 columnas. Esta es una matriz de 4 por 2. ¿Sí? Esta es una matriz de 5 por 3. Y esto es importante platicarlo con lo que tenemos aquí. Esta es una matriz de 1 por 4. Pero cuando tiene solamente una fila o una columna, regularmente se habla de una matriz columna o vector columna, vector fila. En este caso es un vector fila. ¿Sale? Es un vector fila porque solamente se compone por una fila y pues tiene X cantidad de componentes. En este caso es de 4 componentes. ¿Sí? Ese es un vector fila. Entonces, vamos a platicar de este caso también que se presenta aquí, y este que ven aquí es un vector columna. ¿Sí? ¿De cuántos componentes? De 5 componentes o 5 elementos. ¿Sí? Podemos hablar de que es una matriz de 5 por 1. Podría ser así también hablarse de eso. Y bueno, a final de cuentas, pues son presentaciones que se dan en los datos. Y pues a final de cuentas, pues la dimensión de los vectores está dada por sus componentes. En este caso, por ejemplo, la dimensión de este vector es de 3, ¿no? ¿Por qué? Perdón, de 4, porque tiene 4 elementos, su dimensión es 4. De igual manera, este vector, pues a final de cuentas tiene una dimensión de 5 elementos, ¿no? Entonces es una dimensión de 5. Esa es su dimensión, la extensión, pues, de datos que contiene, ¿no? Entonces, vamos a seguir platicando. Vamos a platicar también de algo muy, muy importante y hay que dejarlo bien claro. El orden en que se dan las cosas es súper importante. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de un vector renglón o fila, que sería un vector 1,
2, ¿sí? Este vector es muy diferente a un vector 2, 1. Podrán tener los mismos elementos, podrán tener la misma dimensión, pero el orden es diferente y eso hace que los vectores sean diferentes. Entonces hay que tener muy en cuenta porque para matrices el orden es súper importante. Bueno, sigamos platicando. Vamos a hablar también de este asunto porque muchas veces es fácil hablar de los componentes. Ya habíamos hablado de esto antes, pero vamos a ir posicionando esto de una manera más cómoda. Y es que los componentes de una matriz pueden ser números. En este caso vamos a hablar de números nada más. Y los números tienen dos maneras de verse. Recuerden que los números pueden ser reales y complejos. Un número real, como tal, ¿sí? Bueno, aquí como es la notación matemática del real y el complejo. Un número real puede ser cualquier número que pueda expresarse pues de manera sencilla. No voy a ahondar en definiciones formales porque aquí vamos a quedar debiendo. Puede ser 1, 2, 3, pi, alfa, son números. Pi, ahora hay una diferencia, voy a quitar este alfa porque puede tener muchas connotaciones, pero vamos a poner una letra muy conocida, por ejemplo E. Entonces, los números reales pueden ser tanto racionales, ¿sí? Racionales, eso quiere decir que pueden expresarse como la división, de dos números enteros, los números racionales. Y los números irracionales, esos números irracionales no se pueden representar como la división de dos números enteros, como el cociente de dos enteros. Pi pues tiene cifras infinitas y no se sabe exactamente de dónde viene. Bueno, sí se sabe de dónde viene, pero no se sabe exactamente definir. Y el número de Euler también. Entonces, son reales, ¿por qué? Porque no tienen componentes imaginarias, pero no podemos definir como tal. Los complejos son todo aquel que tenga un múltiplo de este valor, raíz de menos 1, que se denota con la letra I. En ingeniería eléctrica se nota con la J, por el asunto de las corrientes eléctricas. Entonces hay que tenerlo bien presente. Las partes que componen una matriz pueden ser números reales o imaginarios, ¿sale? Una matriz de números imaginarios es la siguiente. Mezclando un poco notaciones J e I, porque acabo de decir que son más o menos lo mismo. Digo más o menos por el asunto de las aplicaciones. Pero pues esa es una matriz con números complejos y se trabaja de la misma manera que las matrices de números reales. Ahora, cada elemento está determinado en una matriz por unos coeficientes, bueno, unos subíndices que van a darnos su ubicación. Vamos a hablar un poco de eso, ¿sale? Cada elemento lo podemos ubicar por fila y columna. Por ejemplo, el elemento A de la fila 1 y la columna 1, el elemento A de la fila 1 y la columna 2, el elemento A de la fila 1 y la columna 3. El elemento que está aquí en esta esquina será el elemento A de la columna 3 y la fila 3. 3 filas, 3 columnas. Y así podemos llenar toda la matriz. Quiere decir que podemos ubicar en cualquier matriz la que sea, no importa qué matriz sea, podemos hablar de la fila 1 y el elemento 1 y hablar de esta matriz, no importa cuál sea, hasta hablar del elemento de la fila 1 y la columna M, ¿no? Podemos hablar también que podemos extrapolar esto y hablar de la fila enésima, ¿sí? La fila que sea, ¿sí? Y la columna 1, y podemos hablar de la fila enésima y la columna M, ¿no? Enésima, por decirlo de algún modo técnicamente. Entonces podemos definir todos los elementos con esos simples subíndices, ¿no? Entonces esto es una notación general de una matriz cualquiera. Ya para terminar, pues es como una definición y no es, sí es importante, porque sí, todo es importante, pero vamos a hablar de que dos matrices son iguales, ¿sí? Porque vamos a hablar de que dos matrices son iguales. Regularmente las matrices se le dan nombres para poderlas ocupar. Por ejemplo, esta sería la matriz A.
podemos hablar de una matriz B de esta denotación. Digamos que todas estas son matrices, todas estas existen, y dos matrices son iguales, una matriz A y una matriz A de elementos A y J, ¿sí? Es igual a otra matriz, no sé, R de elementos B y J. Son iguales si, solo si miden lo mismo y todas las componentes correspondientes, o sea, cada elemento uno por uno, cada elemento es el mismo. Solamente así dos matrices son iguales, y como ustedes podrán inferirlo, es una condición muy curiosa, ¿sí? Pues multiplicación por un escalar, eso implica que pueden hacerse múltiplos de matrices. Esto puede hacerse una exponenciación de matrices. Bueno, no es exponenciación, como que el término correcto, estoy diciendo lo que era, una disculpa, es potenciación, ¿sí? Y ahorita vamos a quedarnos con esas operaciones nada más. Son muy sencillas. Recuerden que la suma de matrices, bueno, la suma de dos números o la adición de dos números puede ser dos números positivos o negativos. Por eso la resta es la suma de dos números con diferentes signos, ¿no? Por eso en suma de matrices va la suma y la resta. La multiplicación por un escalar. Y también se pueden multiplicar matrices. Eso es importante. Quizás esto es lo más talachoso del asunto. Pero tiene ciertas condiciones que hacen que se den nada más. Entonces, el siguiente video va a ser acerca de estas operaciones. No se dilaten, no se desesperen, vamos poco a poquito. Y de ahí, pues básicamente eso va a ser lo del capítulo 2 de Grossman. Pues recomiendo que lo vayan revisando. ¿Sí? Si pueden comprarlo, comprenlo. Si no, no hace falta, búsquenlo online. Obviamente una muestra gratis o algo. Pero recomiendo que consuman el autor original, ¿no? Nos vemos en el siguiente video, chicos.